Hola amigos, en esta ocasión les voy a explicar el funcionamiento de nuestro proyecto, que es un control proporcional de un motor DC aplicado a un elevador de carga. Debido a que se necesita una explicación más detallada de cómo funciona el circuito electrónico, les voy a explicar en un diagrama de bloques. Bueno, básicamente lo que hacemos es enviar una señal a partir de un controlador hacia nuestro sistema. El sistema electrónico calcula el valor de un voltaje que va a ser aplicado al motor para que éste se mueva. El motor a la vez va a enviar esta señal que va a ingresar al sistema para restarse con la señal del control, y así continúa el proceso según cuánto nosotros queramos controlar o detener el proceso apagando la fuente. Bueno, la forma en que vamos a acoplar nuestro motor para que nos envíe la señal es a través de un potenciómetro. El motor recibe la señal del sistema. En su eje está acoplado un potenciómetro que va a ser el que gire de acuerdo a cuánto gira el eje del motor y nos manda una señal de voltaje que sería la que llega a este punto. Bueno, como el motor da muchas vueltas en comparación con el potenciómetro, que apenas gira aproximadamente 270 grados, la forma de acoplar esto será a través de engranajes. El circuito electrónico de nuestro sistema está conformado por 4 op-amps, 2 transistores y las resistencias que tenemos. Hemos aplicado una fuente dual de más o menos 12 voltios. Bueno, veamos cómo funciona. La señal que tenemos aquí de este potenciómetro RB1, que va a estar en el controlador, la señal del RB2, que este es el potenciómetro que va a estar acoplado en el eje del motor, como ya se lo expliqué. El punto de aquí va a ser el restador de señales, y esta es básicamente el sistema que nos da la salida para el motor para indicarlo cuánto tiene que girar. Bueno, en la primera etapa el potenciómetro RB1 va a ser controlado manualmente en el selector de pisos de nuestro proyecto. Entonces, al girar el potenciómetro, lo que hacemos es enviar una señal de voltaje hacia este op-amp, que está en una configuración de seguidor de voltaje. Es decir, que la señal de voltaje que ingresa aquí va a ser la misma que salga en este punto. Este op-amp que está aquí entonces solo se utiliza para hacer un acoplador de impedancias. Sucede exactamente lo mismo con el potenciómetro RB2, a excepción de que el RB2 no va a ser controlado manualmente, sino por el eje del motor, como ya se los había explicado. Las dos señales que provienen de los potenciómetros ingresan al restador de voltaje, que no es más que un op-amp con retroalimentación negativa configurado como restador de voltaje. Entonces la señal que tenemos aquí va a ser la diferencia de RB1 menos RB2. La señal que obtenemos de esto es muy pequeña, por lo cual tenemos que enviarla a una etapa de amplificación de voltaje. ¿Qué tenemos aquí? Una amplificación con ganancia de 10. Bueno, recordemos que la salida de un amplificador formado con op-amps es de alta impedancia, lo que significa que la corriente es muy pequeña. Si usamos la corriente que obtenemos aquí, no va a ser suficiente para suplir la potencia que requiere el motor para moverse. Entonces enviamos hacia un transistor que va a hacer que se amplifique la corriente por beta veces, y con eso obtenemos la potencia suficiente para que el motor gire. Bueno, ¿por qué hay dos transistores? La razón es por la cual, si esto es un amplificador tipo B, si la señal de corriente ingresa al motor,
viene en este sentido y el motor gira hacia la derecha, pero nuestro ascensor también va a bajar o a subir, lo que significa que el motor va a tener que estar cambiando de sentido de giro. Entonces, cuando el motor cambia de sentido de giro, la corriente va a ingresar desde nuestra referencia. Si es que ingresa por aquí, no podría por el tipo de canal que tiene nuestro transistor. Entonces, la señal de corriente ingresa por acá, cerrando así el circuito. Bueno amigos, después ya vamos a ver físicamente el funcionamiento del proyecto y por el momento esto sería todo. El circuito que mostraremos a continuación es para un elevador de carga o un ascensor. Para este hemos llamado RB1 al potenciómetro que se encontrará en el panel de control y RB2 al potenciómetro que se encuentra acoplado al motor. Este consiste en que RB1 y RB2 envíen una señal de voltaje hacia un op-amp que está en configuración seguidor de voltaje. Esta configuración acopla las impedancias para luego estas señales ingresen a la siguiente etapa, que es un op-amp que se encuentra en configuración restador de voltaje. El objetivo de esta etapa es restar la señal de RB1 y la señal de RB2. Como por ejemplo, si tenemos el ascensor en un piso 3 y queremos que descienda a un piso 1, se restará 3 menos 1 indicando que descienda 2 pisos. Listo. Pero la señal que envía es muy baja. Para eso usamos la siguiente etapa, que es un op-amp que se encuentra en configuración amplificador de voltaje. Pero aún no tenemos la potencia suficiente para poder mover el motor. Entonces usamos los transistores tip 31 y tip 32 para amplificar la corriente. Ya la corriente amplificada, realimentamos el op-amp y desde aquí tendremos la potencia suficiente o necesaria para poder mover el motor para que funcione el ascensor. El motor tiene como protección finales de carrera en la parte superior y en la parte inferior. Estos finales de carrera están conectados en serie en sus contactos normalmente cerrados. Como por ejemplo, si el ascensor sube demasiado, entonces activará el final de carrera, abriendo el circuito, entonces el motor dejará de funcionar. El ascensor sube y baja. Ahora vamos a realizar la demostración del funcionamiento de nuestro proyecto. Aquí tenemos el cuarto de control, que es donde está nuestra placa que hemos desarrollado, la cual la vamos a hacer funcionar con un voltaje dual de más o menos 12 voltios. Aquí es la bornera de la fuente, en donde este corresponde al pin positivo, el segundo será el pin negativo y finalmente la referencia. Para este circuito tenemos dos potenciómetros, uno en el panel de control y el otro acoplado al motor. El primer potenciómetro nos permite regular el voltaje. Este hace subir, elevar y bajar el ascensor, como lo vamos a ver a continuación. Para arriba y hacia abajo. El ascensor tiene 3 switches de protección. El primero lo encontramos en el panel de control. Este permite activarlo o desactivarlo, como por ejemplo ahorita está en on. Entonces si lo dejamos en off, ya no nos va a elevar ni bajar el ascensor. Para eso tenemos dos switches o dos finales de carrera, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Esos dos nos permiten proteger el ascensor si va muy arriba o si va muy abajo. Como por ejemplo, si yo regulo el voltaje para que se eleve o disminuya y activo un final de carrera,
este motor dejará de funcionar y el circuito quedará inactivado. A continuación vamos a mostrar el funcionamiento. Vamos a regular el voltaje con el potenciómetro. Entonces nuestro elevador irá hacia la parte superior. Listo. En esta etapa tendrá un voltaje de 0 voltios. Ahora, si lo queremos que baje o descienda, vamos a regular el circuito. Entonces, para que haga el cambio de giro, el motor tendrá un voltaje negativo. Al contrario que al inicio, tendrá un voltaje positivo.